Buenos días, hermanos, amada Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Oración, y a todos los que nos puedan estar viendo. Damos gracias a Dios por este día. Estoy seguro que la bendición y la misericordia de Dios ha estado sobre su vida este día. Está bien su familia, su casa, hay alimento. La paz que el Espíritu Santo nos da, hermanos, es increíble, ¿verdad? Eso tiene que ser una manifestación en este tiempo que estamos viviendo. Hoy es martes 26 de mayo de 2020, ya superamos los 70 días de aislamiento, pero bendecimos el nombre del Señor por la obra de Cristo en nosotros. Así que hoy estamos con el estudio de Efesios, es la tercera sesión que tenemos. La primera fue pura introducción, la segunda ya se introdujo en el capítulo 1, ahora continuamos siempre en el capítulo 1 y 2. Y pues damos gracias a Dios, hermanos. Efesios es una carta tan preciosa, escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es básicamente, como yo lo resumo, es la posición del creyente en Cristo, lo que somos en Cristo, la iglesia. Así que espero que usted pues dé seguimiento al estudio. Es la forma en que vamos a crecer, en la que vamos a permanecer, en la que vamos a dar fruto. Amén. Así que vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y que sea su Espíritu Santo hablando siempre. Amén. No sean, aún el mismo apóstol Pablo decía, no son palabras de sabiduría humana. Tiene que ser del Espíritu para que esta palabra haga algo en nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy damos gracias por este día, Señor, por estar viviendo, Señor, en este 2020. Gracias por nuestra familia, por la iglesia, por nuestros cónyuges, Señor, por nuestros hijos, por mis hermanos que ya son abuelos, Padre. Gracias, Señor, por toda su familia. Damos gloria a tu nombre, Señor, reconociendo que tú gobiernas, Señor, todo, Señor, el universo, el cielo, la tierra, Padre, y pedimos que tu misericordia esté y siga sobre la iglesia, Señor, en salud, en bendición, en paz, en provisión, Señor. Damos gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, disponemos nuestra vida, Señor, todo nuestro ser para recibir tu palabra. Que bendigas también, Señor, que la comparte, que tu Santo Espíritu la ministre, Padre. Que esa fuerza que lleva la palabra, Señor, quede en nosotros. Y te pedimos, Padre, depender enteramente de ti siempre, Señor. Que tú resplandezcas sobre tu pueblo, Señor, y que tengas de nosotros misericordia. Y que se manifieste, Señor, la obra de Cristo en la cruz, Señor, lo cual la iglesia fue comprada, Señor, fuimos redimidos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga fluyendo y obrando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Así es que, amada iglesia, sea cómoda ahí en su hogar, sé que está cómodo, saque su libro de apuntes, sus Biblias, y pues le damos ya la bienvenida a Vladimir Búcaro, al cual pues pedimos que el Espíritu Santo lo use de forma poderosa y usted sea buena tierra, un corazón y un ser para que esa palabra quede en su ser. Amén. Así que el Señor les bendiga. Continuamos con el estudio entonces. Muchas gracias, pastor. Gracias. Muy bien, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludamos a todos, primeramente pues a toda la familia de Iglesia Tabernáculo de Oración, cuyo eslogan es adorando a Dios y haciendo discípulos. Y parte pues de esa verdad de hacer discípulos es lo que estamos pues teniendo a través de esta serie de estudios que se están haciendo con el objeto de que pues usted pueda ser edificado. Aparte de ello, pues también saludamos a toda la comunidad virtual, a toda la pues familia de Dios que ya está conectada y seguramente pues va a estar viendo esto y le está dando seguimiento a todas estas enseñanzas. Sería bueno que usted no solo en la plataforma de YouTube, sino en la de la iglesia que tiene en Facebook, le dé like y siga y comente también, porque todo ayuda para bendición. La vez pasada, que vimos la parte 2 sobre el libro de Efesios capítulo 1, hoy pues queremos terminar el capítulo completo y por lo menos dar la introducción al capítulo 2. Hablábamos sobre, nos quedamos en la última parte sobre la razón para alabar al Señor y usábamos de base el versículo 12, donde decía que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice la versión revisada, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Da la idea, y otras traducciones más, que aquí el apóstol Pablo está como confirmando que, porque el mensaje que viene trayendo en los versículos anteriores está hablando de los elegidos, los predestinados, los que están adoptados, los que van a ser redimidos,
por el Señor, ya redimidos pues, pero a través de la sangre de Cristo. Ahora él va aparentemente a mencionar en el verso 12 a los judíos como los que recibieron primero la instrucción, y en la realidad esto lo podemos entender a raíz de que Dios escoge un pueblo, y de ese pueblo escoge una tribu, la tribu de Leví, para que se encargue todo el tema relacionado con el sistema litúrgico, el sistema sacramental, el sistema religioso, el sistema de adoración. Sin embargo, hay otras traducciones que nos da como también una luz que no necesariamente se está refiriendo a los judíos. Esto es importante que lo diga, porque si leemos un versículo sería bueno cotejarlo frente a otras versiones para saber qué es lo que está diciendo allí el autor. En realidad uno lo puede ver directamente en la interlineal en griego, que es donde está Efesios escrita en griego, y puede ahí ver cómo es que la traducción del documento que se encontró hace 2000 años, cómo se menciona este verso. Pero realmente queremos avanzar, solo quiero mencionar 2 o 3 cositas de lo anterior para ya dar inicio a la segunda parte, para terminar el capítulo 1 en esta tercera sesión. Entonces volvemos a leer: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Esta parte es muy entendible, pero la segunda parte es la que hay a veces un poquito como de discrepancia. Dice nosotros, dice Pablo, ya se incluye él, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y esto indudablemente pues son los judíos, pero la versión TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice así: Dios hizo todo eso, hablando de todas las cosas anteriores, de lo que estás leyendo el contexto, que por cierto es muy profundo, realmente solo tocamos un poco algunos temas en general, pero dice todo esto, Dios lo hizo para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Esa parte maravillosa de que Dios nos ha dejado una inspiración, que es su gran amor. Y no solo su gran amor desde el punto de vista en la mente, sino su amor demostrado. Dios muestra su amor para con nosotros, de que aún siendo pecadores, dice el mismo apóstol Pablo en otro libro, nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios muestra su amor. No solo lo piensan, es como un matrimonio, que una pareja, el esposo siempre le diga a la esposa: te quiero, te quiero, te quiero, pero no hay demostraciones. No hay en el día de su cumpleaños, no hay gestos de cortesía, no hay cuidado. Entonces el amor solo es una expresión, pero no trasciende. Igual como lo que leíamos anteriormente en otro libro que recién acabamos de terminar en Santiago, ¿verdad? Tú dices que tienes fe, pues demuéstrame tu fe a través de tus obras, o sea que esto sea activo. Entonces, y la segunda parte, según la traducción TLA de este versículo 12, dice los que aquí está hablando de los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero quiero que vayamos al verso 6, porque es muy parecido, para ver también la versión TLA cómo lo dice así. Vamos al verso 6, siempre el capítulo 1. Está hablando que Él nos amó y todo, para alabanza, dice ahora el verso 6, de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, para alabanza, Él nos hizo para alabanza. Y el verso anterior dice: por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Es el mismo pensamiento. Entonces es la misma idea, todo lo hizo para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Pero mire cómo dice la TLA de este versículo, la segunda parte. La versión tradicional nos dice: con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora aquí nos dice: gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Entonces en el verso 12 pues había una pequeña disyuntiva, pero realmente Pablo no está tratando de certificar y decir solo los judíos, sino que él está hablando de una línea del tiempo, que a Israel le fue entregado cuidar la ley, los mandamientos, los pactos, la herencia y también la adoración, por no decirlo de otra manera. Bueno, entonces hablamos de temas un poco en estos primeros versículos. Verso 4 hablamos de la elección divina. Aquí habla de que nos escogió en Él antes de la fundación. Mire, si usted cree que usted
Es un hijo que le robaron el apellido. Usted es tal vez alguien que fue un hijo colado, no fue planificado, o de repente fuera de matrimonio, o cualquier cosa. Usted podrá decir, en esta tierra usted es un accidente demográfico, pero en la eternidad no. En la eternidad usted fue amado por Dios, fue conocido por Dios. Y eso creo que nos debe dar mucha seguridad y garantía a los creyentes para sentirnos bien, porque es un tema donde sentimos, y acaba de decir el pastor al inicio, que este libro habla sobre ¿qué? La posición del creyente, ¿verdad? En Cristo. Entonces la posición es que somos vistos desde antes. Usted fue planificado antes de ser gestado en esta tierra. Qué maravilloso plan el de Dios. Verso 5, con un propósito, y esto se le llama predestinado. Usted fue elegido con un propósito. Usted no vino aquí solo a hacer un número en la estadística, ni usted vino a robar aire. Usted tiene un propósito, usted tiene dones, habilidades. Dios le dio cosas maravillosas, pero usted tiene que echarlas a andar. Así es que yo le digo, jóvenes, busquen en qué pueden ser su mejor versión. Tal vez algunos no son buenos en la iglesia para predicar, pero otros son buenos para administrar, otros para organizar, otros son buenos para dar lecciones con niños, etcétera, y personas adultas, enfermos, visitación, evangelismo. No todos tenemos que hacerlo todo. Entonces, de igual manera, tenemos que buscar dónde podemos nosotros ser nuestra mejor versión, donde usted puede servir mejor. Conozco personas que en la cocina son maravillosos y es un talento increíble, y todos esperan las refacciones con ansias en las iglesias o las cenas, porque son las familias que cocinan riquísimo. Ese es un don, es una habilidad, esa capacidad de poder usted dar. Otros son buenos para campamentos, etcétera. Miren, hay tantas formas en las que podemos servir al Señor. Usted dice, yo no quepo en la iglesia. Usted cabe. Lo que usted tiene que es hallar en dónde, y que le ayuden los líderes también a ubicarlo. Entonces, no solo dice el verso 5 nos predestinó, sino que también dice nos adoptó. Y esto es muy importante porque la adopción es como ser parte de una familia. Y vamos al mismo tema como el inicio, elegidos. Si usted se siente despreciado por su familia, lo ha dejado su familia, usted se ha quedado solo, usted por X o Y circunstancia le ha tocado así, pues tiene la familia de Dios, la iglesia, los hermanos. Y le voy a ser franco, a veces hasta los hermanos son más calor sentimos y más relación tenemos que con la misma familia sanguínea. Pero yo le animo a usted a que se sienta parte de la familia de Dios, que usted no esté alejado, que no haya un manto y un espíritu de orfandad, sino que usted se sienta parte de la familia de Dios. Dios es el Padre, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro amigo, y el Espíritu Santo es nuestra ayuda, es nuestra fortaleza, nuestro consolador. Mire qué gran abrigo el que tenemos para sentirnos nosotros bien. Y el verso 6 al final dice, el verso 7 al principio del verso 7 dice redención. ¿En quién tenemos redención? Y hablamos pues que redención era el pago, ¿verdad? Para absolver a alguien de su cárcel y para poderlo pues comprar y reintegrarlo de esa esclavitud a una vida plena. Palabras tan maravillosas. Entonces, hablamos de que fuimos elegidos para adorarlo. ¿Por qué lo debemos de adorar? No le voy a dar versículos ahorita porque usted podrá encontrar en los salmos una cantidad enorme, en los 150 salmos. Pero primero, ¿por qué debemos de adorarlo o alabarlo? Porque Él es bueno. Mire, deje usted por un lado por lo que le da, porque eso ya de por sí uno le da gracias al Señor por lo que Él le da a uno. Pero quite por un lado los beneficios. Hablemos de Él. ¿Por qué es digno de ser alabado? Porque Él es bueno. Y bueno es su bondad, quiere decir que su amor se extiende en todas las áreas de nuestra vida. También Él es digno de ser alabado porque Él apartó su ira sobre nosotros. O sea, nosotros merecíamos la ira, dice los primeros 2 capítulos de Romanos. Merecíamos la ira, estábamos nosotros alejados de los pactos, de la herencia de Dios, pero fuimos acercados a través de Jesucristo ahora a Él. Número 3, porque Él es digno de ser alabado, porque nos dio otra oportunidad. Es lo que mencionábamos acá en el verso 5, que Él, del puro afecto de su voluntad, quiere decir que Él nos dio, por el puro afecto de su voluntad,
una segunda oportunidad que no merecíamos. ¿De dónde nace el deseo de Dios de redimir a una creación que fue hecha para servirle y le dio la espalda? Y a un Dios en presencia, sabiendo que le iban a dar la espalda. ¿De dónde nace eso? Nace del puro afecto de su voluntad, de su interior, de su deseo. En Él nace el decir: voy a permitir que la humanidad crezca. Y nos da libertades, porque así como el Padre le da libertades al Hijo, y a veces el Padre sufre y se entristece cuando el Hijo toma caminos que no son los correctos, como el Hijo pródigo, ¿verdad? Así es como el corazón del Padre. Y uno se entristece de decisiones que toman los hijos, y entonces uno dice: bueno, se olvidaron de uno, se olvidaron de la bondad de Dios, se olvidaron de los favores, se olvidaron de ser, y se vuelven ingratos. Pero entonces acá vemos a un Dios que en Él nace el poder de su corazón, de lo más profundo de su ser, nace darnos un segundo chance. Y número 4 y último, solo para atender 4 puntos importantes: por enviar a su Hijo. Dios es digno de ser alabado por enviar a su Hijo y a venir a la tierra a pagar el precio de nuestro rescate. Eso se llama redención, y hacernos hijos y coherederos. Yo me siento gozoso de eso, aunque a veces no me den muchas cosas tal vez de las que yo necesito para vivir bien en esta tierra, aunque Pablo dice que con alimento y sustento y salud estemos contentos. A veces saber quién estas sociedades de consumo nos ponen tantas presiones para poder vivir con expectativas irreales, pero realmente uno puede con el gozo del Señor y su bendición y su provisión y la paz en la casa y servirle, estar felices. No sé si usted a la distancia puede decir amén junto conmigo. Bueno, entremos entonces en el verso 9, que fue donde nos tocaba ahora, del capítulo 1, verso 9. Vamos a leer al verso 11. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Interesante, aquí va a hablar de la voluntad. La voluntad es un atributo que tiene el ser humano también, y es algo que Dios nos delegó a nosotros. Nosotros tenemos emociones, pensamientos, espíritu y voluntad. Nosotros tenemos una voluntad de decidir sobre los pasos que damos, aunque vamos a estar viendo más adelante que Él dejó pasos para que camináramos en el capítulo 2 cuando desarrollamos ese tema, pero ahorita todavía no estamos ahí. Conocer el misterio de su voluntad. Uy, qué lindo esto, el misterio de su voluntad, cómo Dios opera. Hay gente que está muy confundida el día de hoy para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que esta enfermedad esté? ¿Será la voluntad de Dios que estemos pasando hambre? Y empiezan a hacer teología sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, también el hombre tiene voluntad y el hombre construye. El hombre hace y deshace. Mucho de la mayordomía de esta tierra nos fue entregada a través de Adán. Adán le fue entregada las llaves del reino. Las perdió con la serpiente, pero Cristo las recuperó. Cuando descendió a lo profundo de la tierra, dice la Biblia, Él llevó los dones, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él nos devolvió esa voluntad, en el sentido de esa voluntad productiva, en el propósito divino, pues. Entonces, dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según su beneplácito. Y la palabra beneplácito es una palabra interesante que hay que estudiarla muchas veces, porque nosotros a veces tenemos un poco como de ideas un poco diferentes sobre lo que es el beneplácito. Beneplácito en la etimología literal es como la alegría, como el gozo, como la satisfacción que siente alguien. Por ejemplo, de repente usted un día llega a casa y le acaban de pagar su quincena y pasa en un lugar y le compra a su mamá, a su hermana, a su esposa o al pastor, le compra algo y él lo lleva y le dice: quiero regalarte esto. Y las personas
Dice, hoy no es mi cumpleaños, no hay razón para. Pero Él se extiende y Él bendice. Y le dice, no hay razón, te lo quería dar. Entonces la persona se alegra, siente placer y se siente animada. Eso es como el beneplácito, es lo que tal vez no te piden que hagan, pero que te gusta que hagan por ti. Y en ese sentido, como el beneplácito de Dios, son aquellas cosas que Dios se alegra que tú le des. Que tú, por ejemplo, ¿por qué usted se consagra al Señor y por qué no peca? Ay, porque no me quiero ir al infierno, no quiero endemoniarme, no quiero pasar una disciplina en la iglesia, una crisis, una vergüenza. No, usted debe de cambiar su perspectiva del tema con respecto a la santidad. Yo anhelo no fallar, no voy a decir que no fallo, porque todos fallamos. Si decimos que, dice Juan, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? O sea, todos fallamos y pecamos. Pero usted debe de saber de que si usted falla, tiene para con el Señor su provisión de rescate, ¿verdad? El pensamiento ahorita se me fugó de la mente, pero sí quiero que usted, tal vez después lo logro recuperar y continuamos en este punto. Entonces, el beneplácito es lo que Él le alegra que tú hagas sin que Él te lo esté pidiendo forzosamente. Sí. Yo dejo de pecar, ya me vino la idea que había dejado hace un instante. Dejo de pecar no por lo malo que me pueda venir, sino para agradar su corazón, para en su beneplácito alegrarlo. Hay que darle alegría a Dios, hay que darle alegrías. No solo cuando nos ve, ahí viene aquel que me vuelve a dar dolor de cabeza, como aquel estudiante en el colegio, ¿verdad? Que lo llevan a la dirección y la directora dice, otra vez este. No, Dios no es así. A Dios hay que alegrarlo. Por eso, ¿cómo se visita a Dios? En la oración. Señor, hoy vengo contigo a agradecerte. Mira, te vengo a decir, Señor, que hoy ya superé esa amargura de hace unos días. Me siento que avancé. Y Dios, yes. Si Dios fuera más moderno, diría yes, ¿verdad? Para que Él se sienta contento. Pero aquí en términos generales, dice que el propósito es, o el de su voluntad y de su beneplácito, es reunir, número uno, reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Y aquí añade tiempo. Y dice, en la dispensación del cumplimiento del tiempo. La palabra dispensación es un periodo de tiempo en el cual se desarrollan ciertas condiciones que apuntan acerca de algo nuevo, de una renovación. Por eso el dispensacionalismo evangélico, que está dividido en 7, su intención es dividir en 7 periodos de tiempo la forma en la que Dios ha tratado al ser humano hasta llegar al último periodo de tiempo. Interesante propuesta que se hace, aunque muchos pues ya no se manejan de esa manera con el dispensacionalismo, pero el punto es que en un periodo de tiempo Dios cumplió todo y reunió todo en Cristo para que las cosas se dieran y Él viniera a esta tierra. Y dice, en el cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, o sea, se reunieran las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo así? ¿Cuándo se dio eso? Bueno, esto es una palabra que tiene un cumplimiento parcial en ese momento que Jesucristo murió y resucitó, como en el final de los tiempos, y también, ¿por qué no decirlo en el pasado? En la eternidad también se dio. Porque al final de los tiempos todo se va a reunir, todo va a conjugar en un solo propósito en el Señor. Pero veamos este punto relacionado con reunir todas las cosas en Cristo. Da la idea de volver todas las cosas al punto de origen donde se perdieron. Esto es el retorno hacia al Padre. Eso se llama, en hebreo, se llama la teshuvá. Teshuvá es retornar. No aparece en sus notas, pero teshuvá, así con B pequeña, como se escribe, es retornar. Y da la idea, teshuvá, de reparar. Y también reparar en realidad, la palabra hebrea es tikum, con K. Tampoco aparece en nuestros documentos, de los que puedan tener acceso al libro. Tikum es reparar. Entonces, aquí es un tema de teshuvá, retornar, y tikum, reparar.
Son dos palabras que siempre te deben acompañar en tu mente: tikkun y teshuvah, ¿verdad? Usted a veces va a tener que retornar a un punto de su vida en la que usted algo pasó y lo dañó. Y eso al psicólogo le llaman una regresión, pero nosotros no queremos utilizar eso porque hay hipnosis, se abre la mente a otras cosas, y los cristianos pues no utilizamos eso, pero es llevar a la persona a recordar en el punto donde le dolió, o donde mencionar todavía ese evento le duele. Si a alguien todavía le duele, se quebranta, llora, se siente triste, y no estoy hablando de una pérdida, estoy hablando de un error, un daño, entonces es que todavía está vivo, está latente y le está afectando a esa persona. Y entonces tikkun se vuelve a reparar, llegar al punto donde se hizo el daño y ahí hacer la reparación. O sea, reunir todo en Cristo es retornar y reparar en su vida, es como un taller mecánico. Ahora, aquí habla de la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, vamos a ver 3 puntos de la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 habla de la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios. Pero también está la voluntad permisiva de Dios, donde, como el mundo el día de hoy, Dios permite al ser humano desarrollarse en su propia voluntad, pero también Dios quiere que nosotros lo busquemos de acuerdo a su voluntad perfecta. Y finalmente, pues el beneplácito, que es la tercera parte de la voluntad de Dios, que ya lo mencionamos, que es la satisfacción, agrado o deleite que Dios tiene para que hagamos algo, aunque no nos lo esté pidiendo, pero que le agrade a su corazón. Ok, veamos siempre en este versículo, grupo de versículos, que como consecuencia de que todo esto se dé, de reunir todas las cosas en Cristo, aquí hay una herencia. Mire, es muy importante, usted tiene una herencia en el Señor. Bueno, los levitas, el Señor le decía en el Antiguo Testamento: yo soy vuestra herencia. Pero la herencia no es dones, ministerios, que usted sea grande, que usted tenga dinero para la obra. No, herencia habla de carácter, habla de naturaleza. La herencia que Él quiere darte a ti es que tú tengas su naturaleza, que tú tengas el ADN divino para poder actuar, porque realmente las cosas de esta tierra son secundarias frente a lo más importante, que es tener un carácter cristiano. Y entonces aquí dice: tenemos herencia. La herencia siempre debe usted entenderla como madurez, como carácter cristiano, como saber las cosas. Y vamos a estar viendo en los versos siguientes los componentes de esa herencia que vamos a recibir, y Pablo va a pedir en una rogativa al Señor que esa herencia la puedan recibir de manera muy especial, y vamos a hablar de estas palabras para que usted no se quede sin una de ellas, entendiéndolas en sus originales, y saber que esto pues nos va a bendecir. Qué triste es cuando un creyente se aparta de su propósito y pierde su herencia. ¿Se recuerdan ustedes del hijo pródigo? El hijo pródigo que menciona Lucas malgastó la herencia. O sea, la herencia él la gastó en deleites, y después retornó a la casa del padre y fue restaurado, anillo, calzado, vestido, ropa, buey engordado le hicieron, y fiesta y todo, pero él entró de nuevo, pero sin herencia. Hay mucha gente que le ha sido dada una herencia y por un montón de locuras pierde esa herencia, y entonces retorna nuevamente al propósito de Dios, pero ya tal vez no tiene el tiempo a su favor para volver a hacer nuevamente ese cúmulo de intereses que da y réditos que da esta herencia de parte de Dios. Veamos el verso 12, que fue el que comenzamos al inicio, para que seamos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los judíos. Bueno, la versión TLA dice: Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabemos por su gran poder. O sea, está diciendo lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Que Pablo está diciendo: a nosotros nos fue dado, pero alguien podría decir: todo este es el sionismo, este es el judaísmo, pero va primero. ¿Y dónde queda la iglesia? Y vamos a ver dónde va a quedar la iglesia. El cierre de esta tercera parte de este estudio, vamos a estar hablando con la herencia de la iglesia.
y las bendiciones que le son dadas a la iglesia. Ahora, el tema de la adoración, que es algo que mencionamos al inicio, y quiero agregar otros puntitos más. En la historia, antes de que existiera Israel, en Génesis 4, vemos a la descendencia de Caín y cómo ellos empiezan a hacer este gobierno humano y a establecer sus propias filosofías de vida. No vaya usted a Génesis toda, pero apúntelo si le interesa. En Génesis 4:19 se menciona que los hombres en el gobierno humano empezaron la bigamia. Dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres. La bigamia, o sea, antes Adán tenía una esposa, pero ahora vemos aquí a Lamec, descendiente de Caín, tiene 2 esposas. Entonces la bigamia entra en ese contexto de caída, en ese contexto de pecado. Alguien diría, mire, entonces en la Biblia Dios aprueba la bigamia. No, aquí la bigamia se está dando en un contexto de caída, un contexto de pecado. A los que usan el plan divino redentor del Dr. Spingman, los 4 tiempos, ¿verdad? Creación, caída, restauración y redención. Restauración es salvación a través de Cristo, y redención en los tiempos finales. Son solo 4 tiempos. Saben que desde el capítulo 3 al final, donde ya empezando el capítulo 4 de Génesis, ya es caída, el periodo de caída. Entonces la bigamia nace de los hijos de Lamec. También en el 4:20 de Génesis habla de Jabal, que criaba ganados. Y esto alguien diría, bueno, este es un ganadero, aquí empezó la ganadería. No, el original y los comentaristas de Génesis dice que criaban ganado para comerlo y para ofrecerlo en idolatría. Dios había dicho que no comieran carne hasta que ellos bajaron del arca de Noé, y Noé hizo el altar. El Señor le dijo, mata y come. Antes eran vegetarianos, o sea, no comían carne, y estos sí estaban criando animales, los sacrificaban y comían la carne sacrificada a sus ídolos. Por eso en Hechos 15 es muy importante, en el concilio de Jerusalén dice que no coman los sacrificados a los ídolos, y es por esta idea primigenia, ¿verdad?, que se da acá en Jabal. Otra cosa que se da con la descendencia de Caín es la música pagana e idolátrica, que está en el 4:21, porque se menciona en Génesis 4:21, Jubal, padre de los que tocan arpa y flauta. Interesante que la música como tal, la melodía, la armonía y el ritmo, nacen dentro de un contexto de la caída, en una tribu de gente que se había apartado de Dios y le había dado la espalda a Dios. Interesante que cuando ya Israel aprende la música, ¿de quién la aprende? La aprende de los caídos. Por eso hay gente que ha aprendido a tocar algún instrumento de un inconverso, y el inconverso sigue tocando su música del mundo, y el cristiano lleva su talento a las manos de Dios. ¿Cómo es eso que alguien diría, solo voy a una academia cristiana? O sea, usted va a una academia no cristiana, aprende, pero él sigue tocando lo del mundo y usted toca lo de Dios. O sea, así se dio en este contexto. No estoy diciendo que así lo haga usted. Mejor si le enseñan hermanos a tocar. Pero nace la música pagana e idolátrica a través de Jubal. Y el 4 punto de la descendencia de Caín, en el contexto ese de la caída, está la idolatría como tal, en el 4:22 de Génesis. Tubal Caín dice que era artífice de toda obra de bronce y de hierro. Todos los comentaristas que hacen referencia a este verso 22 hablan de que la obra de bronce y de hierro tenía 2 propósitos. Uno, hacer figuras de las deidades de Mesopotamia, las deidades paganas, Nimrod y todo esto. Bueno, Nimrod iba a ser más adelante, ¿verdad? Pero que se iba a quedar esto como inicio de este arte, de hacer escultura y de hacer obras, ¿verdad?, a mano. También era para hacer armas en defensa, como escudos y lanzas, etcétera. Pero sí es básicamente el pensamiento inicial de este verso 22 es la idolatría. Bueno, pero también se menciona que Adán y Eva en el capítulo 4, verso 25 y 26, tuvieron un tercer hijo que se llamó Set,
Y dice que a través de Set los hombres comenzaron a invocar o alabar o adorar el nombre de Jehová. Mire de dónde viene la adoración, no viene de Israel realmente, sino que viene a través de los tiempos que Dios levantó un grupo de personas que lo adoraran y que ellos quisieron también abrirse al Señor para aprender su adoración. Y por eso aquí en Efesios estamos diciendo de que se alaba, que se adora a la gloria del Señor. 2 veces, por lo menos en el capítulo 1 se menciona. Miren qué interesante es que si 2 cosas se repiten en un grupo de versículos muy pequeños, que es una de las verdades más importantes que va a mencionarse ahí en ese capítulo para nosotros. Bueno, entonces también dice aquí este versículo que estamos leyendo, a fin de que seamos, dice el verso 12, lo que estamos leyendo, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estamos hablando ya de este verso, ya pasamos. En el verso 13, vosotros, ¿quiénes vosotros? Los gentiles, habiendo oído, o sea, ahora sí ya se lo dice a los de Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Mire qué cosas tan maravillosas. Dice, oído la palabra, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, o sea, no solo se oye sino se cree, entonces sois sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que había sido prometido. Y dice el verso 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo así? Hasta las arras. Vamos a ver un poco qué significan esas palabras un poco extrañas. Bueno, aquí estamos leyendo entonces en el versículo 13 en adelante, fuimos sellados. Y luego dice el verso 14, con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arra que se menciona acá es como un anticipo, da la idea de un anticipo, es como una prenda de garantía. Una arra es una prenda de garantía. Cuando usted va a hacer un negocio con alguien, establecen que en tal fecha se van a dar los pagos y todo, pero hay una arra, un pago, una intencionalidad de la persona de decir, mire, dejo esto como garantía. Cuando alguien va a ver una casa, dejo una prenda, una garantía, un enganche, se le llamaría el día de hoy, para poder usted tener poder acceder a ser dueño de eso que usted está queriendo adquirir. El sello de la promesa es el Espíritu Santo. Mire qué humilde es el Espíritu Santo, porque acepta ese rol de ser un anticipo. Yo le voy a ser muy franco, si el Espíritu Santo es el anticipo, imagínense cómo será todo el regalo completo, la herencia completa. Si para mí el Espíritu Santo es lo más maravilloso que hay, yo diría me quedaría toda la eternidad solo con esta experiencia del Espíritu Santo, pero hay más. Muy bien, avancemos entonces con los beneficios que vamos a tener a través del arra, a través de la herencia que Dios nos va a dar. Veamos del verso 15 al verso 16. Por esta razón, siempre del capítulo 1, ¿verdad? De Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había oído de estos creyentes, de esta iglesia, cómo ellos habían dado testimonio y habían sido calificados, como él mencionó en el verso 1, ¿verdad? Del capítulo 1, a los santos y fieles. Él había oído ese testimonio de que ellos eran creyentes, fieles y llenos de fe. Los creyentes, tanto judíos como gentiles, residentes en Éfeso, eran gente que se había guardado de toda esa contaminación, de esa segunda residencia romana, después de la establecida en Roma, ¿verdad? Formalmente, esta era la más
Bueno, era un pequeño Nueva York, ¿verdad? Tenía mucha actividad, ya lo mencionamos en la introducción, en la parte 1 del libro. Pero en el verso 16 Pablo los va a recordar en sus oraciones. No es esta oración que Pablo está haciendo es como de intercesión. Esta rogativa de Pablo que está haciendo aquí es por acción de gracias. Y qué lindo es orar así. Señor, te doy gracias por el hermano tal, que es una bendición. Te doy gracias por la familia tal, que es una bendición. De repente se recuerda a otra familia que ha sido muy difícil. Señor, gracias porque esa familia pues también es de bendición. Te pedimos que los trates, que los ayudes, que los encuentres, que los bendigas. Y yo creo que eso es como una de las expectativas mayores que tiene uno, de anhelar en su corazón que la gente cambie, la gente mejore. Pero siempre son todos bienvenidos. Eran motivo de alabanza por parte de Pablo y Pablo daba gracias por su testimonio. Ahora, en el verso 17 vamos a ver qué va a pedir Pablo en su oración. Pablo lo escribe, los puntos que va a tratar en su oración. Interesante ver cómo aquí está descrita una oración descriptiva. Verso 17 al 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sin embargo, Pablo sabía que ellos debían de crecer, pero debían de crecer y ora por eso, que crezcan en él, dice, espíritu de sabiduría y de conocimiento. Él ruega, miren qué interesante. ¿Por qué ruega? Porque para él es importante que los creyentes trasciendan de ese ambiente del atrio, ¿verdad? Al lugar santo y al lugar santísimo, hacia la madurez, porque comprendan la sabiduría divina, el conocimiento divino, que les sean alumbrados. Mire qué forma tan interesante y maravillosa, metafóricamente hablando. Los ojos, quiere decir que hay unos ojos del entendimiento, que no son los ojos naturales. La gente ve, pero hay otros ojos que son los del entendimiento, para poder comprender. Y es maravilloso aquí como lo menciona él. Hay creyentes espirituales alejados del pecado, pero sin ningún mayor conocimiento bíblico. Y Dios anhela que el hombre que él crezca en ese conocimiento revelado. Nicodemo, por ejemplo, se menciona en los evangelios, un seguidor de Cristo, no podía entender el nuevo nacimiento. Él cuando que era necesario nacer de nuevo, no lo entendía porque lo razonaba con los ojos del intelecto, pero él tenía que razonarlo con los ojos que menciona acá del entendimiento espiritual, para entender que no era un nacimiento humano el que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, a pesar de ser un seguidor, pero él necesitaba desarrollarse en la sabiduría para comprender las cosas. Vamos a mencionar unas palabras con sus raíces griegas que son importantes para poder comprender en este grupo de versículos que está mencionando acá Pablo en el verso 17. Número 1, dice que él pide que el Señor le dé espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría viene del griego sofía y significa sabiduría celestial. No es la sabiduría griega, que era el conocimiento natural y trascendía hacia a un conocimiento etéreo, místico. Aquí es la sabiduría de Dios. ¿Y qué tiene que ver la sabiduría y de relevancia e importancia en la vida del creyente y en su vida en general, donde él trabaja y donde él se mueve? Sabiduría en términos prácticos la definiríamos como
saber para qué suceden las cosas. ¿Cuál es el propósito de algo? Sabiduría es, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué está sucediendo esto? Y entonces uno hace una evaluación, una introspección, un análisis en el espíritu y en oración y reflexión para lograr entender por qué está sucediendo esto. ¿Para qué suceden las cosas? Es la sabiduría. Número 2, aquí se va a mencionar en la última parte del verso 17, el conocimiento. El conocimiento, aunque anteriormente dice ahí, el verso 17, la segunda parte, que de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. La palabra revelación es apocalipsis en griego y significa manifestar algo oculto o manifestación de algo oculto. Es del griego apocalipsis. Y la palabra conocimiento viene del griego epignosis. Algunos le dicen epignosis, pero es epignosis. Y significa pleno discernimiento. Quiere decir que no solo es leer libros y volvernos una biblioteca andante de conocimiento, sino que este conocimiento nos debe de llevar a que tengamos pleno discernimiento. Entonces, si sabiduría es el saber para qué suceden las cosas, entonces conocimiento es saber cómo operan las cosas, los cómo de Dios. La sabiduría es para saber los para qué de Dios. El conocimiento es para saber el cómo operan, sabiendo que Dios actúa de tal manera. No nos extrañe que Dios lo continúe haciendo, y si viene eso hacia nosotros sabemos que aunque venga tribulaciones y pruebas, pero Dios siempre ha rescatado a los suyos. Dios es un Dios que Él es un Dios fiel, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de misericordia, y si nos volteamos a Él, nos volvemos a Él, Él va a tener misericordia de Dios, porque al altivo, si usted se acerca a Dios, al altivo lo va a resistir. ¿Cómo operan las cosas? Sabe que Dios resiste al altivo, pero al humilde lo ve de cerca y al otro lo ve de lejos. Entonces su actitud define mucho cómo usted pueda salir de un túnel de prueba. Aquí es los cómo. Y la otra palabra que se menciona acá, el verso 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Viene del griego cardia o corazón. Bueno, para ustedes, o corazón diría usted, o cardia, es nuestro músculo que tenemos acá, y que es la bomba de que succiona la sangre, a los 5 o 6 litros de sangre, ¿verdad?, a todo el resto del cuerpo. No está hablando de eso, está hablando aquí de la cardia como algo relacionado con los sentimientos y las emociones. Entendimiento es saber por qué suceden las cosas. Entonces, recapitulamos. Sabiduría es saber para qué. Conocimiento es saber cómo operan las cosas. Y entendimiento es saber por qué. No es lo mismo para qué que el por qué o cómo operan. Esto nos va a ayudar a entender realmente cuál es la esperanza a la que Él nos había llamado y las riquezas que obtendríamos en su herencia, y para poder comprender por eso dice que este es un misterio, ¿verdad? De reunir todo en Cristo y luego dárnoslo a nosotros. Pero tenemos que tener confianza que el Señor sabe lo que hace. Veamos el verso 19. Y cuál sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Vamos al verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Recuerda que ya mencionamos los lugares celestiales, que no es después de la muerte, sino que es en vida, donde usted puede estar en lugares celestiales, así como Cristo estaba en los lugares celestiales estando en vida. Bueno, vamos a ver el verso 19, la palabra poder, porque aquí dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? La palabra poder viene del griego dunamis.
que significa fuerza, poder, milagro, capacidad. Es la fuerza del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, a la que se compara con la nueva apertura de mente del creyente. Está comparando ese poder maravilloso, esa fuerza sobrenatural, dice el verso 20, que si operó en Cristo resucitándolo de los muertos, imagínense cómo no va a operar en nosotros esa fuerza cuando estábamos muertos. Entonces hace una comparación. Como Cristo estuvo en la tumba los 3 días y las 3 noches, mencionaba él a Jonás también, ¿verdad? Cuando le pidieron señal, él dijo: la señal de Jonás le será dada, en Mateo 24, ¿verdad? Como él estuvo dentro del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, hablando de que Jonás también representa al humano, al creyente, que está sumido en sus delitos y pecados, en lo más profundo del gran pez, que representa todo lo monstruoso, y está navegando en las profundidades de esta tierra. ¿Y cómo él está muerto ahí? Jonás estaba muerto. Jonás murió en medio. Nadie puede vivir dentro de un pez, solo Gepetto y Pinocho en la historia clásica, ¿verdad? Eso no es cierto. Él se murió ahí, pero cuando lo vomita el pez, es resucitado. Y entonces se le abre la mente para entender el propósito de Dios. De igual manera, ese dunamis o dunamis significa esa explosión cuando vienes a Cristo, y de estar alejado y viviendo de tu propia manera y viviendo con los deseos de tu carne, gobernado por el príncipe de este mundo, y de repente se te abren los ojos por el poder del Espíritu Santo y se te abre el panorama para entender la dimensión de Dios. Qué comparación más maravillosa la que está haciendo aquí el apóstol Pablo, y diciendo: así como Cristo fue levantado por el Espíritu Santo de la muerte y no se quedó ahí, y fue resucitado, y él vivió su experiencia de delegación, de autoridad sobre los suyos, de igual manera así está operando en el creyente. Miren qué maravilloso, qué esperanzador. Cuando aceptamos a Cristo, no es solo que me acepte a Cristo, que yo me convertí, me hice cristiano, cambié religión, ahora pues ya tengo que empezar a ir a la iglesia. No es un evento social. Esto es un milagro divino. Cuando usted se bautiza en agua y sale, la expectativa que produce de estar sepultado en un ambiente antinatural, porque nosotros no somos peces, no tenemos branquias, no podemos vivir más de 1 minuto o 2 minutos debajo del agua, nos morimos sin más tiempo. Pero uno sale, y del primer hálito de vida de las aguas del bautismo, y uno sale, es como recordando cuando fuimos dados a luz, que salimos de un ambiente de agua, y como el niño grita, igual nosotros hacemos una exhalación para tomar aire. De igual manera, ese es el nuevo nacimiento. Aunque nuevo nacimiento pues también es una experiencia, no solo un evento en el bautismo, pero estamos hablando de que somos empoderados espiritualmente. Resucitar, que es la palabra que se usa en el verso 20 acá, la cual operó en Cristo resucitándole acá. Esta palabra viene del griego egeiro. Resucitar viene del griego egeiro y significa despertar, es decir, levantarse literalmente del sueño, o de la enfermedad, o la muerte, o de la oscuridad, o inactividad, o la ruina en la que estábamos, en la no existencia, en la vida sin propósito. Qué lindo esto. Resucitados nosotros, por eso dice también el apóstol Pablo, en Colosenses 3:1, usa la misma raíz, egeiro. Dice que fuimos levantados de entre los muertos. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice el 3:1 de Colosenses, buscad las cosas de arriba. Es la misma, aunque aquí añade en la de Colosenses 3:1 de egeiro, usa sunegeiro, que significa ser revivificado en semejanza a alguien más. O sea, es como Cristo resucitó, así nosotros hemos sido en semejanza a Él,
resucitado. Entonces, el resucitado en Cristo ya tiene otros intereses. Mire, es increíble ver en la iglesia la gente resucitada y la gente que no ha resucitado, que todavía está ahí en la tumba. Los intereses. Hermanos, vamos a hacer una reunión de esta. Ay, no, pastor. Ay, no, hermano. Son los hermanos, ay, no. Los que todos dicen, ay, no, hermano. Mire, vamos a hacer un donativo para la gente que tiene, ay, no, pastor, necesidad tengo yo. Los hermanos se lamentan. Mire, el resucitado, él dice, hermano, no tengo dinero, pero ¿en qué quiere que colabore? Manejo, si quiere, limpio. Porque hay formas en las que uno puede, no todo es dinero. Uno puede colaborar de muchas maneras en la iglesia. Viniendo a limpiar, viniendo a arreglar. Y yo le animo a usted que cuando se levanten ya formalmente las restricciones, llegue a su iglesia, mi amado hermano, y vengan a la congregación y vayan y limpien, arreglen, hagan fiesta, porque están teniendo otra vez la comunión y valorando lo que es reunirse todos nuevamente. Ejeiro es ser levantado. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Y cuántos no saben lo que es? Y Dios quiere que tengamos esa experiencia. Así es que lo llamo a usted a la reflexión. Veamos el último grupo de versículos en esta última parte de este estudio. Y vamos a ver desde el versículo 21 al versículo 23. La delegación a la iglesia. Este grupo de versículos podrían darle un poquito de dolor de cabeza a todos los promotores del judaísmo y que piensan que Israel, principalmente los dispensacionalistas que creen que Israel es el centro de todo en la historia del mundo y están haciendo retorno, están yéndose a Israel, vemos hasta cristianos celebrando ya las fiestas, volviendo a las raíces, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, dice Pablo, era sombra de los bienes venideros, o más bien el escritor del libro de los Hebreos dice, todo era sombra de los bienes venideros. Pero ahora veamos el papel que va a hablar Pablo en toda esta impartición de sabiduría, conocimiento, revelación, este tema de redención, de elección, de predestinación, de adopción. Todo a quién se lo va a dar para que lo administre. Ahora va a decirnos quiénes son los responsables de llevar a cabo esta labor. Veamos desde el verso 21 al 23. Sobre todo principado, o sea, Dios nos resucitó a todos, es la idea que trae anteriormente el verso 20, y así como Cristo está resucitado de los muertos, sentado a la diestra, ¿a la diestra de quién? Del Padre, ¿verdad? La diestra tiene un significado muy interesante. La diestra en hebreo, la derecha es el tov, es la palabra tov con B pequeña, el bueno, y el ra es del lado izquierdo. Por eso dice Proverbios que los malos están a la izquierda de Dios y a la derecha de Dios están los justos. Cuando usted hace el esquema del lugar santísimo, se va a dar cuenta que a la derecha de donde sale el sol está el lugar santísimo. Bueno, entonces dice aquí, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. O sea, esta operación que está dándose, y él gobierna, Jesucristo dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Al decir siglo, no está hablando literalmente. ¿Siglo cuántos años tiene? ¿100? ¿100 años? Si esto fuera cierto, serían 200 años. Si lo decimos literalmente, ¿verdad? Está hablando de un siglo. Este es el tiempo del kairos divino, ¿verdad? No el cronos. Cronos es el calendario humano, el kairos o kairos es el tiempo de Dios. Entonces está dicho en el tiempo de Dios. Esta palabra siglo está denotando un periodo de tiempo donde van a darse las cosas, no en 100 años literales. Verso 22. Y sometió, decimos nuevamente, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia. Mire qué interesante esta expresión, la iglesia. Y el verso 23 dice, la cual, hablando de la iglesia, es su cuerpo. Es un tema que va a ser desarrollado posteriormente en esta misma carta. La plenitud de aquel, la iglesia es el cuerpo, la plenitud. Miren, ¿qué adjetivos usa para describir a la iglesia? La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Interesante, aunque aquí dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiere decir que es una delegación de trabajo. Esta administración dentro de la economía divina es una cuota de autoridad en representación de Él. Por eso Pablo dice que somos embajadores de Cristo. ¿Cuáles son los alcances de esta misión? Los alcances de esta misión. Pablo explica el triunfo de Cristo y la autoridad que tiene sobre toda autoridad, señorío, imperio y poder, dice el verso 21, la primera parte. O sea, esto se extiende, quiere decir que la iglesia tiene una delegación para operar también a nivel de los principados y autoridades, poderes y señoríos. Nosotros creemos pues que hay señoríos, y lo vamos a ver posteriormente cuando llegamos al capítulo 6 de la guerra espiritual. Hay una cartografía espiritual dentro de la cual nosotros podemos aprender también cómo se mueven estos agentes, pero también dice que la iglesia tiene esa autoridad para poder enfrentarse a esos señoríos, esos poderes, esos imperios que se levantan contra Cristo. Bueno, esos son los alcances de esta misión, pero la duración de esta misión, porque una cosa son los alcances, ¿verdad? Y otra cosa son la duración de esta misión. Bueno, aquí dice que no solo es en este siglo, sino también en el venidero. Significa que es un periodo de tiempo no solo en el que estaba Pablo, en este siglo, dice, sino en el futuro, pues es lo que está diciendo. Por lo tanto, esta investidura y esta delegación la tiene actualmente la iglesia. Y esto es contundente lo que está diciendo Pablo acá, que esta duración es hasta que Cristo venga, dice 1 Corintios 15. Así como Cristo se sometió a Dios, igual nosotros nos vamos a someter al Señor, y como Cristo dio todo, nosotros se lo vamos a dar todo a Él. Le vamos a devolver el poder y esa autoridad delegada, porque solo somos administradores. Por favor, pastores, ustedes no son dueños de las iglesias. Ustedes administran, son siervos que administran el bien de otro. La iglesia es la que lo ejecuta. Interesante que la palabra iglesia que se menciona acá al final del verso 22 viene del griego eclesia. En arameo es kejilá y significa asamblea, concurrencia o congregación. Pero es interesante que cuando utiliza la palabra iglesia y luego dice su cuerpo, está hablando de que es un grupo de sabios que gobiernan. Por supuesto, se reconoce la autoridad principal de un pastor, que es el que dirige la congregación y todo, pero él se asiste de sabios. Es interesante que los nicolaitas, que menciona el libro de Apocalipsis, los nicolaitas, esta doctrina que también creo que la menciona, no sé si Apocalipsis o Judas, la doctrina de los nicolaitas, es una doctrina que enseñaba que el poder se tenía que tener en la mano y era como una autoridad única dada a uno o dos hombres. El nicolaísmo es algo contrario al pensamiento en la iglesia. El pastor, hay decisiones que toma únicas, obviamente, porque es el responsable de la grey, pero también en decisiones generales él se asiste también, y de algunas también muy importantes, se asiste él de gente sabia, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Muy bien, continuemos entonces. En la iglesia las decisiones son compartidas. En estos 10 minutos últimos que nos quedan para compartir con ustedes unos puntos importantes, es que
Jesucristo estableció la iglesia y la estableció partiendo que es su cuerpo y que Él le da una delegación, la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Uniendo lo de Pablo en Efesios y lo de Cristo en Mateo, es esta autoridad la tiene la iglesia. La iglesia, pues obviamente como cuerpo místico, como congregación, eclesía, del griego eclesía, que es congregación, es a la gente, a la congregación. Pero también usted, mi amado amigo y hermano, usted es iglesia. Usted ha aceptado a Cristo, usted es iglesia. Y usted también tiene esa delegación de autoridad. Y usted tiene opresiones, tiene luchas, tiene batallas, lo mandan a llamar y dice, pero es que yo no soy el pastor de la iglesia, venga a orar por mí. Usted representa a Cristo y usted es la iglesia. Usted tiene la autoridad delegada para poder orar por las personas y por los necesitados. Algo interesante es que en Hechos 14:23 menciona acá Lucas que se constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Interesante es que entonces, como a la iglesia le es dada la autoridad, entonces ahora la iglesia, como no es nicolaíta, o sea, no cree en el poder supremo delegado a un hombre, no somos papas evangélicos, nosotros somos personas que trabajamos en equipo. Entonces lo que hacemos es que nombramos gente sabia que nos ayude y con la cual se vuelven colaboradores en la obra de Dios para poder servir juntos. Es importante levantar gente idónea, que dice Pablo a Timoteo, constitúyete y búscate gente idónea y fiel que te ayuden en la obra del ministerio. Es importante tener gente idónea, que piense lo mismo que tú, que entienda tu visión, que te comprenda, y porque a veces hay líderes que solo contradice todo, lo andan contradiciendo y tienen hasta su propia teología y no apoyan, pero el líder debe de apoyar, debe de ponerse bajo la cobertura del pastor y decirle, aquí estoy para ayudarlo en su visión, pastor, porque sé que Dios se la ha dado. Eso es ser un líder idóneo. Pero también hay líderes fieles, gente que llegue, porque hay gente idónea en la visión pero nunca se les ve. Y hay gente que siempre llega, pero no es idónea. Qué difícil para Pablo recomendar esto. Pero aquí dice en Hechos 14 que como la iglesia había crecido, entonces hay que estar todos ahí organizándose para poder atender las necesidades dentro de la congregación. Y tal vez el último punto es que las iglesias tomaron ya entonces un rol importante dentro de la vida del creyente. Y la iglesia es de Dios. Los que dicen que no existe iglesia, que eso fue del pasado, están en un error. Salmo dice que bueno, el Salmo 133, ¿verdad? Es bueno estar los hermanos juntos en armonía. Y el libro de Hebreos nos exhorta y nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, la iglesia tiene un lugar importante. De hecho, es el lugar donde se va a desarrollar todo. En 1 Corintios 14:23, el apóstol Pablo dice, leamos desde el 12, perdón, 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, si se da cuenta, es para que crezcan todos en la comunidad de fe y todos puedan ser bendecidos. Yo creo que esto es un gran mensaje, una gran responsabilidad, y a todos los pastores y todos los líderes y todas las iglesias que puedan prepararse, porque les va a venir pueblo, vamos a crecer, nuestras iglesias van a tener una visitación maravillosa, pero tenemos que entender nuestro rol, nuestra responsabilidad, que ya se han hecho rogativas para que podamos constituirnos como un cuerpo, y vamos a ver después que el cuerpo no se pelea, el cuerpo no se cercena, el cuerpo no se inutiliza, todos trabajan en orden, en armonía y en comunión. Dejémoslo hasta acá en esta parte en este primer capítulo, que ya es la tercera parte, la parte 3, donde estamos hablando de que nos sea dado
espíritu de sabiduría y revelación y entendimiento para conocer todas estas cosas, cómo operan. Siempre, como dijimos al inicio, escríbanos, denos sus like, denos su apoyo, haga sus comentarios, tanto en YouTube como en la página de Iglesia Tabernáculo de Oración, y para que usted pueda ser edificado y pueda ser bendecido en su espíritu. Dios le bendiga y nos vemos hasta la próxima de nuestra reunión. Amén. Pues gracias, Vlad, y el Señor te bendiga tu casa, tu ser, tu caminar. Hermanos, qué linda la palabra del Señor. En serio, todo es precioso, ¿verdad? Una carta maravillosa. Efesios 1, 19, 20 dice que el poder del Santo Espíritu de Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, está sobre la iglesia. Un poder que no es para hacer riqueza, un poder que no es para humillar, para enseñorearnos de los demás, sino para manifestar el reino del Dios eterno en esta tierra. Está sobre nosotros la iglesia, hermanos. Así que qué bendición saber de que por eso el Señor Jesús decía, les conviene que yo me vaya y rogaré al Padre. Bendito el nombre del Señor que ha dado ese poder a la iglesia para ser una iglesia que manifieste el reino de Dios. Amén. Así que alégrate, iglesia. El Señor es bueno siempre. Bendecimos cada casa, cada hogar en el nombre de Cristo Jesús. Que estén con la paz del Señor, con el poder del Santo Espíritu de Dios. Así que, hermanos, la carta de Efesios nos motiva a seguir estudiando la palabra del Señor. Cuando tú vas a algún lugar, amado hermano, y te identificas y te preguntan cuál es su nombre, y tú te identificas con tu nombre. Cuando legalmente quieren saber en un banco, una institución, pero me puede enseñar su DPI, tú lo enseñas. Eso te da identidad. Lo que a nosotros, el pueblo de Dios, nos da identidad es conocer más y más de la palabra del Señor cada día. Amén. Así que a más conocimiento, más bendición, más entendimiento y más humildad. Así que el Señor les bendiga, iglesia. En el nombre de Cristo nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga y les guarde en perfecta paz. En el nombre de Cristo. Hasta pronto, iglesia.